Primero, daros las gracias, agradecer a todas las personas que estáis aquí presentes en esta calurosa tarde de agosto. Y en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida, pensamos que es importante organizar actos como estos, actos en los que ponemos en común nuestras alternativas, como decía el cartel que anunciamos, que son imprescindibles los recortes, las alternativas que nosotros proponemos y cómo podemos solucionar esta situación extrema en la que estamos. Situación y momento histórico en el que continuamente se dictan leyes y decretazos en estos viernes terroríficos que vivimos del Consejo de Ministros, donde se dictan esas leyes de empobrecimiento masivo de la mayoría. Ante este panorama, en Izquierda Unida organizamos la campaña por un llamamiento para la rebelión democrática, en la que marcamos hoy este acto. Muchos compañeros, muchas asambleas en diferentes pueblos, en diferentes ciudades de este país iniciaron esta campaña la semana pasada a través de diferentes protestas, de recogimiento de firmas, y nosotros la iniciamos hoy aquí. Esta campaña, por supuesto, tiene que tener continuidad a través de la recogida de firmas, esas que tenéis en la puerta, que muchos ya habéis firmado a través de diferentes movilizaciones, manifestaciones y demás, pues sobre todo a través de la labor de militantes, simpatizantes y de personas comprometidas, personas como las que estáis aquí esta tarde, que creéis y tenéis expectativas puestas en Izquierda Unida como una salida auténtica a esta crisis que nosotros preferimos llamarla estafa o asalto de los poderes financieros. Para los que todos los que estáis aquí, que cuestionáis que estas reformas que nos anuncian no son medidas para salir precisamente de esta crisis, porque conlleva muchísimo más paro y por lo tanto más déficit y vuelve a asumir más recortes. Y por supuesto a los que no creéis las noticias y los medios que dicen que ya no hay más, que no hay dinero, que no hay más remedio que tomar estas medidas, que no hay otra alternativa que recortar en servicios sociales, en sanidad de educación y en servicios sociales. Así que con esta justificación tenemos aquí a Manuel Morales, que los que estáis aquí la mayoría ya le conocéis. De profesión es observador en meteorología, un hombre claro, pero de corazón es político. Hoy en día que a una parte importante de la derecha le interesa desprestigiar y hablar de políticos como una carga y como culpables de esta crisis, a mí me gustaría reivindicar hoy el papel de las personas que se dedican a la política como Manuel Morales y de los que nos sobran mucho en esta organización, en nuestro pueblo y en tantos otros. Él es licenciado en física, acaba de terminar un máster en energías renovables y a sus recién cumplidos 43 años lleva varias décadas de militancia y de compromiso político. Viene de los movimientos sociales, en defensa siempre de los derechos humanos, y toda esa gana y todo ese entusiasmo lo canalizó ya hace mucho tiempo en Izquierda Unida. Fue concejal del Ayuntamiento de Granada durante 8 años, si no me equivoco, 6 de pasado, y actualmente es coordinador provincial de Izquierda Unida. Que no se me olvide que acaba de ser también nombrado recientemente el delegado provincial de las Consejerías de Fomento y Vivienda y Turismo y Comercio aquí en nuestra provincia. Así que, por supuesto, queremos agradecerle que esté esta tarde con nosotros y le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Quiero felicitar en primer lugar a la Asamblea de las Muñecas por organizar este acto y otros anteriores en los que en unos he podido estar, en otros no,
pero que en cualquier caso demuestran que tienen una asamblea viva con ganas de que en su pueblo se hable de política. Cuanto más hablemos de política, menos manipulados estaremos. Me han pedido que vamos a hablar un rato del tema de los recortes y demás. Yo espero no eludir ningún tema y tampoco ser demasiado largo, ¿no?, en la exposición. Ya lleve media hora, no sé, me dais un toque, porque lo importante pues igual es que saquemos entre todas las personas que estamos aquí temas que haya que plantear, reflexiones y hasta incluso propuestas, pero creo que estamos en un momento en el que nos tenemos que plantear pasar a la acción o incrementar nuestro pase a la acción, porque es mucho lo que nos están haciendo y aparentemente no, es evidente, no hay el suficiente grado de movilización social como para que esto se tambalee y cambie, ¿no? Quiero empezar por esas tres imágenes, ¿no? El día 11 de julio, unas cuantas personas de las que estamos en esta sala estábamos en Madrid en la mayor manifestación que se recuerda desde hace muchísimo tiempo. La manifestación que habían provocado los compañeros de la minería asturiana, que después fue la de la minería de todo el país, que al final fue de toda clase de colectivos de trabajadores y de la izquierda en general, contra, no ya solo, evidentemente, no solo contra los recortes en la minería, no solamente contra los recortes, sino se palpaba la manifestación contra el marco político, ideológico, completo que llevamos sufriendo de manera más evidente desde el año 2008, ¿no?, pero que en definitiva ha protagonizado la última década. Una manifestación impresionante. Yo he estado en muchas manifestaciones en la Castellana, jamás había visto una cosa así, ¿no? Jamás había visto que estuviera, para los que conocéis Madrid, que estuviera todavía la cola saliendo prácticamente a la altura de Rubén Darío, por ahí, y que me llamaran compañeros que ya habían pasado de Santiago Bernabéu. Una cosa increíble, ¿no? Lo nunca visto. Ese mismo día, a esa misma hora, y en política las casualidades no existen, Rajoy estaba presentando en el Congreso el mayor ataque a los derechos laborales, al estado de bienestar y a la distribución equitativa de la riqueza en esa democracia de mercado que dice nuestra democracia social de mercado que dice nuestra Constitución que tenemos. No puede ser casualidad que el día de la mayor manifestación contra las políticas liberales se esté planteando el ataque de la derecha ultraliberal más potente desde 1939. Yo creo que tuvimos ya una andanada buena y la siguiente sería esta, en volumen, en cuantía y en gente afectada, ¿no? Y por supuesto la foto bochornosa de todos los diputados del Partido Popular aplaudiendo de pie, como una cuestión de aquí estamos y esto es lo que hay que hacer con total convicción, ¿no? No puede ser casualidad y el mensaje está claro. Nos da igual el ruido que hagáis en la calle, esto es lo que hay. Y por eso lo hacemos hoy. Yo al menos así lo interpreto. Y el mensaje viene después de una construcción ideológica que nos han hecho con la complicidad de todos los medios de comunicación, los que se consideran más de derecha y los que se consideran menos de derecha, que es aquello de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y que como vivíamos por encima de nuestras posibilidades, esto simplemente es un ajuste de realismo. Esto sería una especie de ducha de realismo, de ponernos al nivel de vida que verdaderamente nos corresponde a los españoles en función de la riqueza que producimos. Nos han machacado tantísimo con eso, han aprovechado tanto esa cosa de la moral católica de que somos culpables y como somos culpables merecemos un castigo para pagar por nuestras culpas, que han conseguido que la inmensa mayoría de la población crea que esto es una especie de penitencia por nuestros pecados. El pecado mayor supongo que sería comprarse una casa. Y quiero dedicar una parte de los datos que voy a exponer, de las reflexiones, a exponer la falsedad de ese tema y cómo subyace a toda la lógica de los recortes. Un resumen muy acelerado de la gran oleada de recortes del día aciago del 11 de julio, por refrescar la memoria: el IVA
del 18 al 21% y del 8 al 10%, dependiendo del tipo de producto. Algunos saltan directamente del 8 al 21%, lo cual prácticamente es una sentencia de muerte para ese tipo de actividades, lo que supone hacer del impuesto de valor añadido, es decir, esa pequeña tasa que pagamos cuando compramos cualquier cosa, la principal fuente de recaudación del Estado. Ya era la gran más importante, ahora pasa a ser la principal, lo cual significa penalizar el consumo, es decir, el gasto que hacemos de nuestro salario, de nuestra pensión, pues para sobrevivir, para llevar la vida, que al final es el motivo por el que trabajamos. En segundo lugar, la reducción, la eliminación de la paga extra de diciembre a todos los trabajadores públicos, la eliminación de los días extras y prácticamente de la inmensa mayoría de los liberados sindicales en la función pública, un ataque tremendo al subsidio por desempleo, que el principal elemento es la rebaja del 60 al 50% de la base en función de la cual se calcula la prestación a partir de sexto mes. Me pongo un poco sonrosado porque tengo aquí a Óscar Arenas, que es experto absoluto en materia de prestaciones, y él seguramente luego nos podría explicar algo mejor que yo, pero esa reducción del 60 al 50% es únicamente, digamos, lo más escandaloso, pero hay toda una serie de medidas que van a recortar, a reducir, a penalizar la situación de desempleo, de tener que depender de una prestación por desempleo, que recordemos siempre, ha sido pagada por el trabajador, no es un regalo, no es una subvención, es un seguro que entre todos hemos ido llenando con nuestro trabajo diario. La eliminación de la deducción por compra de vivienda, la reducción del 30% de concejales, que parece, imagino, que ante la opinión pública supone que es un gran ahorro en políticos, ¿no? El gran ahorro en políticos, yo me molestaba en hacer un cálculo, la provincia de Granada podría suponer aproximadamente entre 8 y 10 sueldos. Entre 8 y 10 sueldos. Para que os hagáis una idea, el Partido Popular entre el Ayuntamiento de Granada y la Diputación tiene 100 asesores, cargos eventuales, enchufados y auxiliares varios. Sin embargo, reducir un 30% de concejales, que son solamente entre 8 y 10 nóminas, sería mucho más fácil quitar el 10% de eventuales de las administraciones locales, es decir, de los liberados políticos que tienen enchufados los gobiernos. Repito, ese 30% de concejales supone quitar cientos de personas que ahora mismo, sin ningún sueldo, sin percibir nada, están siendo una especie de funcionarios gratuitos en multitud de pequeños ayuntamientos de la provincia, que son pues, esa persona que está a las tantas de la noche, que le pueden llamar porque hay una inundación, porque se hunde un tejado, o porque se entera de que no sé qué vecino está haciendo una obra que no debe, o que en tal sitio hay un camino que está estropeado. Es decir, lo que supone la representación democrática, que no es solamente la representación democrática, es también la función social que cumplen los políticos. Los políticos cumplen una importantísima función social, es de vigilar por el bien común y de representar a la ciudadanía. Es inmensamente mal lo que se pierde que lo que se gane con una reducción del 30% de concejales, que en definitiva, eso sí, va a laminar la pluralidad democrática en muchísimos ayuntamientos de la provincia. La primera estimación que hemos hecho en los 20 municipios, los 24 municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia, indican, fijaros qué curioso, Izquierda Unida es la que menos pierde. Izquierda Unida es la que menos pierde en la provincia. El PA desaparece de muchísimos sitios, UPyD desaparece de muchísimos sitios, desaparecen 3 agrupaciones de electores independientes, cambian varios gobiernos, un auténtico terremoto democrático que lo que nos hace es perder calidad democrática. Una reducción del 20% de la subvención a los partidos políticos. En España tenemos un modelo de financiación de los partidos políticos que es con dinero público y con transparencia pública, no con dinero de empresas a cambio de, como hay en Estados Unidos, que evidentemente es mucho más democrático lo nuestro. Bueno, una reducción del 20% de las subvenciones a partidos políticos, un 20% de la subvención a las organizaciones sindicales y un 20% de la subvención a las organizaciones patronales. Bueno, para todos por igual. Bueno, para todos por igual menos, porque a continuación se reduce en 2013 un punto las cotizaciones sociales
Y en 2014, otro punto de reducción de las cotizaciones sociales. Es decir, en 2 años los empresarios van a ahorrarse un 2% de las cotizaciones sociales, que va a representar un regalo muy superior a lo que es desde 20% de reducción de las subvenciones a las organizaciones patronales. Se eliminan las bonificaciones a la contratación laboral, se reducen 600 millones de euros, esto es bueno que lo retengamos, 600 millones de euros de reducción del gasto de los ministerios. 600 millones en los ministerios del Estado español. Por supuesto, son servicios y prestaciones que todos necesitan. Se recorta el baremo, por lo tanto, las prestaciones para la dependencia, se suben los impuestos al tabaco, se eliminan empresas públicas locales, no se eliminan servicios locales, ni empresas privadas que estén prestando servicios a los ayuntamientos, no se dice que desaparezca ese servicio, se elimina la empresa pública. Pero alguien tendrá que seguir barriendo, alguien tendrá que seguir prestando el agua, alguien tendrá que seguir llevando los autobuses. El sector privado, evidentemente, después de un IVA, después de un beneficio, después de colocar a quien tengan que colocar donde lo tengan que colocar. Eliminación de empresas públicas. Esto no genera ningún ahorro. Probablemente genere un sobrecoste, porque es más cara la gestión privatizada. Eso sí, las empresas privadas tendrán más sector de mercado. Se eliminan fundaciones y empresas públicas, se flexibilizan los horarios comerciales, que significa, como todos sabéis, que ahora el pequeño comerciante tendrá que elegir entre dormir o trabajar 15 horas diarias para poder competir con la gran superficie que tiene gente trabajando por el salario mínimo. Se liberalizan y privatizan los servicios de transporte ferroviario, portuario y aeroportuario, lo que quedaba por privatizar. Se van a hacer públicos los sueldos de los concejales y alcaldes. En la mayoría de los lugares ya lo eran, y lo que hay que hacer es racionalizarlo. No podemos seguir con que un alcalde se siga poniendo el sueldo que su pleno le diga. Tenemos auténticas aberraciones y desequilibrios, ¿no? Y por último, pero quizá lo más grave de todo, yo diría incluso más grave que todo lo anterior, una reforma del sector energético que supone penalizar de tal manera a las energías renovables que prácticamente van a llevar al cierre a muchísimas instalaciones de energía renovable, especialmente las medianas y pequeñas, y posiblemente estemos construyendo la argumentación para dentro de 2 o 3 años pegar el que va a ser el gran pelotazo de este mandato, de esta legislatura, que va a ser la vuelta con fuerza de las nucleares, con todo el lobby que eso tiene, con todo el enorme enriquecimiento que tiene para el capital que puede pagarse montar una energía nuclear, que no es precisamente ninguna pequeña, mediana ni casi gran empresa de este país, y el riesgo para la población, que para algunos será lo menos importante. Esa es la andanada del 11 de julio. ¿Y por qué viene esa andanada? Porque estamos en crisis, el país se hunde, no podemos tirar y vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Yo quiero desgranar un par de elementos de las grandes cifras de la economía española. Eso que veis ahí es la evolución del Producto Interior Bruto. La línea roja, el 0, por arriba la evolución anual cuando todavía crecíamos, en el 2007 al 4%, llega con fuerza la crisis 2008, nos vamos al 0,5%, ya en el 2009 se hunde la economía, el Producto Interior Bruto se reduce en un menos 4%, 2010 congelado, 2011 unas décimas positivas, 2012, pues, catacrack, ya estamos prácticamente en el 2% de reducción del Producto Interior Bruto y se anuncia una reducción también superior para el año que viene. Producto Interior Bruto significa cuánto se mueve la economía en España. Vamos muy mal. La economía española va muy mal porque nuestro Producto Interior Bruto no deja de bajar. Vale. Pero el Producto Interior Bruto se compone fundamentalmente de 2 cosas. Por un lado, de la demanda interna. ¿Cuánto se mueve el consumo dentro de España? Fijaros que es la principal componente. Si veis, ahí están prácticamente paralelas. Baja el Producto Interior Bruto porque se desploma el consumo en España. Porque vuestra familia, igual que la mía, tiene mucho menos para llegar a fin de mes, este mes, que hace 6 meses, o que hace 1 año, o que hace 2 años, no digamos ya, que hace 4 años. Los españoles no tenemos para llegar a fin de mes, los españoles no consumimos, mucho menos los 3 millones que se han ido al paro en los últimos 4 años, y por lo tanto, la economía no se mueve, porque no hay consumo interno, porque no hay lo que se llama demanda interna.
Pero fijaros que la demanda interna está muy por debajo del Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que pasa? Balance comercial exterior. Las empresas españolas que en el año 2007, entre lo que comprábamos del exterior y lo que vendíamos al exterior, el balance comercial español era de algo menos de un 6% negativo, es decir, estábamos comprando fuera mucho más de lo que vendíamos fuera. Esa tendencia se ha invertido. Las empresas españolas están exportando más de lo que exportaban antes y están exportando mucho más de lo que importamos, de lo que compramos. El sector exterior va bien. Las empresas españolas están vendiendo fuera y están vendiendo mucho y están ganando dinero. Por lo tanto, cuidado, porque estamos empobreciendo a la economía española, porque los españoles estamos mal, pero las empresas españolas les va bien y están vendiendo bien en el exterior. ¿Cómo no va a ser así? Si no dejan de bajar los salarios, si cada vez los trabajadores están más precarios, pues cada vez producimos más barato y cada vez somos más competitivos. Ser competitivo, competitividad significa eso: trabajar mucho, cobrar poco y poder vender mucho en el exterior. Eso sí, el daño a la economía es evidente, tan evidente como la evolución del paro. Ahí veis lo que todos sabemos. En esos años en los que hemos pasado a ser un país que consume muy poco pero exporta más, hemos pasado también a ser un país que del 8% de paro se va al 25% de paro. El país va mal, pero la gran empresa vende mucho. Mientras tanto, tenemos la evolución de la crisis de la deuda. Ahí tenéis la evolución, por un lado, de los intereses bancarios. El interés bancario normal, cuando uno va a pedir un préstamo, un crédito, el interés bancario no está disparado. De hecho, está más bajo de lo que estaba en el 2007 y está en el 2%, que es la curva naranja. Pero mirad la curva amarilla, lo de la prima de riesgo. El interés del bono español a 10 años. ¿Cuánto tiene que pagar España de interés anual por cada millón, por cada euro que pide a la banca extranjera? Estábamos en un 4% al inicio de la crisis, ya estamos en el 7 y pico %. Y mientras tanto, el endeudamiento del Estado ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Pero no creciendo, creciendo y creciendo para invertir, para que la economía española tuviera más volumen y tuviéramos más fábricas, tuviéramos mejor agricultura, tuviéramos mejores servicios públicos, tuviéramos mejor infraestructura. No, no. Todos sabemos a dónde ha ido el gran endeudamiento masivo del Estado español. A llenar los agujeros de la crisis financiera. El tema de la crisis financiera lo doy por discutido ya, porque todos sabemos lo de la burbuja inmobiliaria, la hipoteca subprime, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a tener esa crisis financiera? Pero es que para tapar la crisis financiera, lo que hemos estado haciendo ha sido endeudar al Estado español. Se dice, Bankia, 20.000 millones, como estos. Ahí está, los 20.000 millones. Hemos pasado, eso es sobre el Producto Interior Bruto. El Estado español, en el año 2007, tenía una deuda que era el 38% de toda la riqueza anual nacional de un año. A fecha de hoy, la deuda pública es el 90% de toda la riqueza producida en un año. Daros cuenta, del 38 al 90. Un auténtico disparate. Pero fijaros, un auténtico disparate que se multiplica. Porque no solamente es que debemos el 90% del Producto Interior Bruto, es que tenemos que pagarlo a la banca extranjera y a alguna nacional que nos ha prestado ese dinero a un 7% anual, a amortizar dentro de 10 años, con intereses que se acumulan, 7% un año, 7% otro año, 7% otro año. ¿Qué significa eso? En azul es la deuda actual de España. En verde es lo que tendremos que devolver dentro de 10 años cuando haya que devolver esa deuda. Y se hayan acumulado el 7% de intereses anual, que representa que en el año 2022 España tendrá que pagar el 180%
de toda la riqueza anual producida en el país. Eso es imposible, lo sabéis, ¿verdad? Eso es imposible. Y por eso se plantea que hay que rescatar España. Y por eso llega la gran propuesta de los prosistemas. Y por eso llega algo tan importante como fue la modificación de la Constitución española de hace un año, pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista, de poner en la Constitución que en España lo primero era pagar a la banca. Pero fijaros, cuando se da este escenario, y decimos, esto no hay quien lo pague, modificamos la Constitución diciendo lo primero a la banca. No se nos había ocurrido en 35 años de democracia. No se nos ha ocurrido hasta que la banca ha visto que igual no le pagábamos. Entonces se modifica la Constitución y se dice la banca primero. Para poder pagar a la banca, se reforma la Constitución. Segundo gran elemento, reducción drástica, brutal del gasto público, con eliminación de servicios públicos, privatizaciones, reducción de la masa salarial de los funcionarios, recortes de prestaciones o cartas de servicio, es decir, un Estado que cada vez haga menos cosas, e incrementar los ingresos del Estado. Pero incrementar los ingresos del Estado sin tocar a la gran empresa. Modificación del IRPF, absolutamente regresiva, un poquito maquillada, pero en las grandes cifras no hay menos, y sobre todo subida del IVA, como ya hemos visto, es la segunda subida del IVA. Tuvimos una hace unos años que metió Zapatero de 2 puntos y ahora estos nos meten 3. Y por supuesto hay que asegurar un amplio margen de beneficios al capital. Por eso, reforma laboral, la que tuvimos y la que tenemos, y congelación de la fiscalidad al capital, congelación cuando no reducción. No se toca el impuesto de sociedades, no se tocan las ICAP, aquí no se tocan los impuestos al gran capital. Repito, objetivo estratégico, pagar a la banca. Como estamos hablando de recortes, me centro en la cuestión de los recortes, de la reducción del gasto público. Los objetivos para el Estado de déficit, es decir, cuánto se gasta el Estado más de lo que ingresa, es llegar al 2015 con el 1,9%, al 2014 con el 2,8%, al 2013 con el 4,5%, al 2012 con el 6,3%. El déficit del conjunto del Estado en el año 2012 puede ser del 6,3% y en el año 2013 puede ser del 4,5% de la administración del Estado. Para llegar a eso, las medidas que se han puesto antes y lo que decía del recorte del Ministerio, 600 millones de euros. Os dije que os quedaréis con la cifra. 600 millones de euros de reducción de gastos en los ministerios. Y a las comunidades autónomas. El gran problema de España son las comunidades autónomas. Como el gran problema de España son las comunidades autónomas, pues se plantea que las comunidades autónomas tienen que quedarse, llegar, que es la imagen de la derecha, llegar al año 2015 con un 15% de deuda. Es decir, que sobre el Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma solo podrá tener un 15% de endeudamiento. Si el Producto Interior Bruto de Andalucía son 100.000 millones, Andalucía solamente podrá tener 15.000 millones de deuda. Fijaros que el conjunto del Estado, la deuda pública es del 90% del Producto Interior Bruto, pero en las comunidades autónomas solo el 15%. Fijaros que el Estado paga a los ejércitos, las comunidades autónomas la educación. El Estado paga la Casa Real, las comunidades autónomas la sanidad. ¿Me explico, no? Para el Estado 90% de deuda pública, para las comunidades autónomas 15%. Y para llegar a ese 15% de las comunidades autónomas se plantea ese itinerario que veis en las curvitas, en los bloques naranjas. Para el año 2012 las comunidades autónomas tienen que tener solamente un 1,5% de déficit. En el conjunto del Estado, 6,3%. En el año 2013, el año que viene, solamente podrán tener las comunidades autónomas un 0,7% de déficit. En el Estado será del 4,5%. En el año 2014, una décima de déficit, por poner algo, porque una décima ya me diré. Una décima de déficit. En el conjunto del Estado, un 2,8%. Y en el año 2015, que el conjunto del Estado tendrá casi el 2% de déficit, las comunidades tenemos que estar ya dando superávit. 2 décimas más de ingresos que de gastos en las comunidades autónomas.
Esa es la hoja de ruta que propone este gobierno. Por lo tanto, mantener endeudamiento y crecimiento del déficit en los servicios del Estado y que las comunidades autónomas, que son las que dan los servicios básicos de derechos humanos a la ciudadanía, no puedan tener déficit. Pero además, esos objetivos que se plantean así genéricamente para todas las comunidades autónomas, independientemente de qué situación parte cada cual. Andalucía, 1.800 euros de deuda por andaluz, de deuda autonómica. La Junta de Andalucía debe a la banca 1.800 euros por cada andaluz. No es que sea una buena noticia, pero es el dato. 1.800 euros por andaluz. Esa es la deuda. Valencia, 4.071 euros por valenciano. Cataluña, 5.000. Madrid, 2.500. Lo estáis viendo ahí, los dibujitos. No es lo mismo, ¿eh? Aquí unas comunidades autónomas han estado endeudándose y otras han estado endeudándose. Unas han sido irresponsables y otras brutalmente irresponsables. Unas han estado contribuyendo al déficit del Estado y otras es que han estado haciéndole agujeros al barco en el casco. Ahora le aplicamos a todas la misma política. Decidme, ¿hay que exigirle a Andalucía la reducción de déficit la misma que a Valencia? 2 puntos para Andalucía y otros 2 para Valencia. ¿A todos por igual? ¿A quien se ha estado recortando y quien ha estado mirando un poquito por las finanzas públicas y quien ha estado aquí tirando con pólvora de rey? ¿Sería eso justo? No sería justo. No sería justo tratar a todas por igual. Pero lo que es una auténtica brutalidad, y por eso pongo ahí el ataque a Andalucía, es lo que ha puesto Rajoy encima de la mesa, que es el motivo de que la consejera andaluza de Hacienda se levantara el otro día y se fuera de la reunión de política fiscal y financiera. Es que lo que plantea el gobierno es que Valencia, que tiene esos 4.000 euros de deuda por ciudadano, a ver si lo encuentro, primero, claro, estoy buscando Valencia, y que por lo tanto está en un 23% de todo su Producto Interior Bruto de deuda, pueda pasar del 22,8 al 23%, pueda endeudarse un poquito más de lo que está. Porque como lo han hecho bien, que se endeude un poco más. ¿Vale? Cataluña, que está en el 20, que pase al 23,5. Que para eso, de vez en cuando nos hace falta, nos votan a favor y si queremos reformar la Constitución, posiblemente nos voten a favor. Castilla-La Mancha, que está en el 19,3, que se vaya al 21,4. Venga, así es todo, tú tira. Y Andalucía, que está en un modesto 15,5, por debajo incluso de ese horizonte final que planteaban de que hay que llegar al 2015 estando en un 15,5. Andalucía, que ya está ahí, se le dice que no, que tiene que recortar su endeudamiento. Que nosotros no podemos pedirle dinero a los bancos para funcionar a los andaluces, que eso es para los demás. Después de haber sido la comunidad autónoma menos endeudada, ahora es a la que más se le exige que recorte su endeudamiento. 2 puntos y medio. Fijaros qué casualidad. ¿Cuáles son las comunidades autónomas a las que el PP les exige que recorten su endeudamiento? Andalucía, anda, ahí no gobierna el PP. Canarias, anda, ahí no gobierna el PP. Asturias, anda, ahí no gobierna el PP. Cantabria, oye, qué casualidad. Ahí sí han trabajado. Pero fijaros un poco por dónde va el corte, ¿no? Y esto puede parecer muy técnico, que a Andalucía le exijan que tenga que recortar en 2,4 puntos su endeudamiento. Pero ¿qué significa recortar en 2,4 puntos su endeudamiento? ¿Qué significa que unas comunidades puedan subir su endeudamiento y otras tengan que bajar su endeudamiento? Significa que unas comunidades van a tener el dinero que necesitan para sus presupuestos y otras no. Significa que Andalucía tiene que funcionar incluso con superávit. Significan 2.700 millones de euros. 2.700 millones de euros que Andalucía, para funcionar y para hacer su presupuesto del 2013, necesita y que le dicen que no puede acceder a ellos. Esos 2.700 millones son el 12% de todo el presupuesto de Andalucía.
Esos 2.700 millones equivalen a 60.000 puestos de trabajo. Al 64% de todos los salarios de todos los médicos, enfermeras, administrativos, de todo el sistema de salud de Andalucía. No es ninguna exageración que diga el presidente de la Junta o el vicepresidente, o que lo diga yo aquí, que nos están diciendo que cerremos hospitales. Es que nos están diciendo que cerremos hospitales. El 77%, no ya de salarios, de todo el gasto educativo. 3/4 partes de todo lo que se gasta en Andalucía en educación en un año. Eso es lo que nos están diciendo que renunciemos. O, por hacer otra comparación, 900 kilómetros de línea de ferrocarril convencional. ¿Os imagináis lo que sería Andalucía con 900 kilómetros de ferrocarril? Más de lo que hay. Esos ejes transversales, esa comunicación de la costa, esa convencional, aquí AVE no queremos, ¿no? Pero bueno. Es un coste social imposible de asumir. Y cuando digo imposible no es una expresión. Es que no es posible. Es que no nos pueden pedir que hagamos eso. Y es que los andaluces tenemos que salir a la calle a decir que se ha acabado, que no, que venga la policía y nos organice, porque nosotros no. Y desde luego, en la parte que me toca, aunque este es un debate que no hemos tenido, yo en Izquierda Unida, el Consejo Andaluz, donde me toque, defenderé que no. Y que no significa que es mucho mejor que venga la Guardia Civil y nos saque de las consejerías y que tengan que venir los hombres de negro y que intervengan y que ocupen económicamente Andalucía y que podamos luchar desde la calle, a nosotros convertirnos en los capataces de Rajoy, en esos guardias malos de las películas de Robin Hood que iban a robarle a los pobres para dárselo a los ricos. Izquierda Unida no está en el gobierno para eso. Nosotros trazamos una línea roja. No despidos, aunque desgraciadamente habrá pérdida de empleo porque habrá no renovación de interinos y demás, pero no despidos, y no deterioro de los servicios públicos. Si no podemos cumplir con esos mínimos, no queremos estar en el gobierno. Y no es el coste electoral, es que nosotros esas cosas no las hacemos. No las hacemos. Por lo tanto, es preferible la intervención. Y es preferible la intervención porque por lo menos sabe cada uno dónde está. Y el órdago hay que echarlo. Y hay que decir que Andalucía desobedece y que Andalucía saca a la gente a la calle. Y tenemos que poner a Andalucía en clave de lucha. Porque este es el ataque final. No sé si me explico. Pero todo esto, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el horizonte? Evidentemente hay allí, en ese ataque a Andalucía, de ese recorte que ha planteado Rajoy, de ese mandato de eliminar nuestra capacidad de endeudamiento, hay una conducta que es, por supuesto, injusta. Ya lo habéis visto en la comparación con otras comunidades autónomas. No hay paso enrojar a cualquiera. Incluso esto no lo entiende nadie en España. Por supuesto, es totalmente injusta. Es absolutamente irresponsable porque abandona a los ciudadanos y les quita los servicios básicos. Y por supuesto, como decía, es inasumible. Pero ¿cuál es el horizonte de fondo? O sea, todas estas políticas, ¿a dónde van a parar? Yo creo que el objetivo final es convertir a España en la maquila de Europa. Las maquilas eran esas zonas francas que se constituyeron en Latinoamérica, en África, fundamentalmente en los años 80, y que eran zonas en las que había una soberanía nacional muy entre comillas, eran prácticamente territorios sin ley, donde no había derechos sindicales, donde prácticamente no había derechos laborales, donde las empresas operaban con muy bajos impuestos, donde había total liberalización de regulaciones, de horarios, etcétera, donde había una gran producción de mano de obra barata, de escasa cualificación, orientada a la exportación, y si acaso complementada con la actividad turística, porque para eso eran habitualmente países tropicales. Si os dais cuenta, es exactamente la estación de destino a la que nos conduce. Un país con pocos servicios públicos,
con baja calidad en el empleo, con bajo nivel salarial, competitivo por bajos salarios, donde se produzcan cosas baratas para la exportación y eso sí, le pongamos copas a los alemanes, a los daneses y a los norteamericanos. Ese es el horizonte. Y ese horizonte no es, desde luego, el que queremos para nuestros hijos. ¿Hay alternativas? Pues muy rápidamente, pero yo quiero refrescar las cosas que todos sabemos. Esa es la evolución del reparto de la renta durante la crisis. Durante esos 12 trimestres consecutivos, no tengo los datos de los 2 últimos trimestres del 2012, durante los últimos 12 trimestres, trimestre tras trimestre, los costes salariales han ido bajando en España. Es la curva naranja, menos 1,6, menos 2, menos 3, menos 2,3. Cada mes, cada trimestre, un poco más baratos los costes salariales. Un poco más baratos, un poco más baratos, un poco más baratos. Y, mientras tanto, la variación interanual del margen de beneficios, de los beneficios empresariales, claro, aquí no hay crisis. Es que no hay crisis. Es la curva oscura. Para arriba. La gran empresa, la mediana empresa, sigue ganando dinero en este país. Es que gana más, desde luego más que al principio de la crisis. Que ya han salido de la crisis. Que en crisis estamos nosotros. El capital ya no está en crisis. En crisis estamos nosotros y el Estado. El capital está de escándalo. El capital está de escándalo. Por lo tanto, margen de maniobra, una revolución fiscal. Entre los años 2010 y 2011 estamos en crisis, Dios mío, nos hundimos. Entre Telefónica, Repsol, Gas Natural y Endesa, 30.000 millones de euros de beneficio declarados. Entre 4 empresas. ¿Sabéis qué tienen en común esas 4 empresas? Que eran públicas, que eran nuestras, y las privatizaron entre Felipe González y Aznar. Por eso están sentados los consejos de administración, claro. Eran nuestras. Esos 30.000 millones de euros tenían que ser en este momento ingresos netos de las arcas del Estado, porque esas empresas, siendo públicas, estarían volcando todo el beneficio en el conjunto del Estado. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con los ingresos de la agencia tributaria? Fijaros en esa evolución que es de los años del socialismo. En el año 2005, las rentas del trabajo le aportaban al conjunto de las arcas del Estado 47.000 millones. 4 años después, aportaban 57.000. Los trabajadores en 4 años pasamos a aportarle más de nuestras nóminas a las arcas del Estado. Es decir, subió la presión fiscal sobre los trabajadores. ¿Y qué pasó con el impuesto de sociedades? De 32.000 a 20.000. Se pasó de un cierto equilibrio en el que el IRPF eran 47, impuestos sociales 32, a que el IRPF, las rentas de trabajo, fueran 57, y el impuesto social 20. Es decir, llegamos al 2009, que todavía estaba empezando la crisis, con las empresas pagando 4 duros de impuestos. 4 duros. El conjunto de las empresas de España le pagaban 20.000 millones al Estado de impuestos de sociedades. España, una de las grandes falacias, no, pues bien. España, una de las grandes falacias, no es uno de los países de la Unión Europea donde más impuestos se pagan. Es uno de los países de la Unión Europea donde más injusta es la redistribución de los impuestos, donde más impuestos paga el ciudadano medio, currito, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, y donde menos, menísimos impuestos, que es una palabra que no existe, pagan la gran empresa. Fijaros cómo es la distribución de ingresos del Estado. En el año 2010, el IRPF, lo que nos descuentan en la nómina, el sector rojo, ¿vale? El IVA, el sector rosa, hasta ahora solo hemos pagado nosotros, IRPF e IVA es lo que pagamos las familias de nuestras nóminas y por el consumo, cada vez que vamos a comprar. Y el resto, pues son otro tipo de impuestos. Bueno, perdón, el azul, especiales, tabaco y gasolina. ¿Vale? Es decir, es que los ciudadanos somos los que estamos manteniendo el Estado. Es que la empresa, el capital financiero,
no contribuye al Estado. Solamente la ciudadanía lo está manteniendo. Por lo tanto, alternativas hay. En un momento te va a pensar poquito. Bueno, yo pego. Voy terminando. Por lo tanto, alternativas. Una revolución fiscal. Que en este país empiece la empresa a pagar impuestos. En segundo lugar, el fraude. El fraude. Ahí tenéis la distribución del fraude en España. Se oscila entre un 24 y un 30 y pico % de fraude fiscal en el conjunto de España. A ver, amiguitos, queridos. Y estamos... Apaga el micrófono, a ver si te oímos así. Apaga el micrófono. Sí, apaga el micrófono. Ahí. Bueno, hacer un ejercicio de concentración que termine. Dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda que si les dejaran manos libres, 50.000 millones de euros al año de ingresos aflorarían de esos 200.000 millones de euros que dicen que hay de economía sumergida. Ya sabéis que la respuesta de Rajoy ha sido hacer una amnistía fiscal y que la gente que ha estado durante décadas evadiendo impuestos que se los ha llevado al extranjero los pueda traer a España pagando únicamente un 10%. Un 10%. Cualquier trabajador paga un 20, un 25, el que tenga una buena nómina un 30. Un 10% a la gente que cometiendo un delito se ha llevado evadiendo capitales fuera de España para que lo pueda traer y blanquear. La principal organización de blanqueo de dinero en el mundo ya no es la mafia ni la cosa nostra, es el Estado español. Y vamos a blanquear el dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, con un modesto 10%. Mucho menos de lo que cobra cualquier mafia por ahí por blanquear dinero. ¿Hay alternativas? Habrá que plantear la redistribución de la riqueza en España. Mirad, ahí tenéis el Producto Interior Bruto per cápita y los salarios en 4 países de Europa con los que yo creo que tendríamos que compararnos. El Producto Interior Bruto per cápita en el Reino Unido es de 32.000 euros. El salario medio es de 46.000 euros. En Alemania, el Producto Interior Bruto per cápita, la riqueza per cápita, es de algo menos de 30.000. El salario, 40.000. En Francia, 28.000 el Producto Interior Bruto per cápita. El salario, 33.000. Es verdad que esos países son más ricos, claro, tienen más Producto Interior Bruto per cápita, muy bien. Pero es que en España tenemos 21.000 y pico de Producto Interior Bruto per cápita y 21.000 y pico de salario medio. Comparar cómo se distribuye la riqueza generada en otros países y cómo se redistribuye en España. No es verdad que estuviéramos viviendo por encima de nuestras posibilidades, es que algunos han estado acumulando por encima de las posibilidades de todos. Es que hemos trabajado y producido riqueza a un ritmo extraordinariamente superior del salario que nos daban. Es que se han estado llevando más plusvalía generada que en ningún sitio de Europa. ¿Hay alternativas? Habrá que plantearse el sistema laboral que tenemos. Es que en España no se trabaja. Ese mapa que tenéis ahí sería un poco largo de explicar, yo después lo voy a mandar esto por correo electrónico para quien quiera verlo. Es que en España es uno de los territorios de la Unión Europea donde más horas se trabaja y donde menos horas se duerme, de Europa. Los españoles trabajamos más que nadie y cobramos menos que nadie en Europa. Pagamos más impuestos que nadie y nuestras empresas pagan menos impuestos que nadie en Europa. Y tenemos peores servicios públicos que nadie en Europa. Que vivimos en una república bananera. Bueno, ya por lo menos si fuera república. ¿Hay alternativas? Pues el mismo programa que plantea Syriza en Grecia. El programa que tenemos que seguir para España. Auditar la deuda. Reformar la Constitución. Auditar la deuda significa cuestionar que sea legítimo que España tenga que pagar endeudamiento por haber saneado la banca.
Únicamente es legítima la deuda que se haya contraído para pagar los servicios públicos y para el estado del bienestar. Reforma de la Constitución para darle prioridad al pago de las pensiones y a los servicios públicos por encima de ningún otro concepto. Una reforma fiscal progresiva y una lucha contra el fraude. Un programa de empleo público, tratamiento de shock, para sacar del paro a 1 millón, a 2 millones de personas con rehabilitación de vivienda, con repoblación forestal, con recuperación de caminos, con obra pública, un tratamiento de shock, que es lo que necesitan en estos momentos millones de familias en este país. Garantizar el derecho a la vivienda, regulando la dación en pago, una moratoria de desahucios y simplemente reconvertir las hipotecas, el que le deba dinero al banco, que pase a tener un alquiler social con ese banco. Banca pública al por menor y al por mayor. Banca pública capaz de acudir a los mercados internacionales, banca pública para financiar, un programa amplio de inversión pública y también para que puedan acudir las familias. Por supuesto, el control ciudadano con una revolución democrática en el control del gasto y de la gestión pública. No hay ninguna razón técnica ni jurídica que impidiera que yo mañana pueda entrar en mi ordenador y con 4 clics mirar cuánto queda de la partida para alumbrado público del Ayuntamiento de Getafe. No hay ninguna razón para que yo no pueda con 4 clics en mi ordenador saber cuánto se gasta en coches oficiales la Consejería de Vivienda de Navarra. El problema es que no se quiere que la ciudadanía conozca. No hay ningún problema ni hay ninguna razón para que no podamos acceder hasta el último papel que se mueve en el último ayuntamiento de España o ministerio. Si es nuestro dinero, ¿por qué no vamos a poder verlo? ¿Por qué no vamos a poder verlo? ¿Por qué? Porque somos una ciudadanía secuestrada desde el punto de vista democrático. Y por último, que tendría que ser a lo mejor lo primero, volver a nacionalizar sectores estratégicos: energía, transportes, comunicaciones. Como podéis comprender, esto no se puede hacer desde un gobierno autónomo. Esto exige darle la vuelta completamente al panorama político en España. Pero es la única salida. Es la única salida si no queremos que nos vayan al escenario ese de la maquila. Y yo quiero terminar ya de verdad con una lectura que a mí me ha resultado enormemente sugerente, porque me ha hecho preguntarme qué ideología tienen los que nos gobiernan. Es un poco largo, perdonadme, pero de verdad que vale la pena. Habla de qué pasa en un país en el que tacada a tacada se va reduciendo los salarios y la distribución de la riqueza a los trabajadores. En un país que fuesen sensiblemente decayendo los fondos destinados a mantener el trabajo, cada año iría siendo menos que en el anterior la solicitud para trabajadores en cualquier clase de empleos y oficios. Muchos operarios, de los que aprendieron destinos de alta clase, viendo que no hallaban su subsistencia en ellos, se darían por muy contentos con encontrar trabajo en la clase inferior. Esto no suena, ¿verdad? Esta, viéndose recargada no solo del número de operarios propios, sino de los que ocurrían a ella de otras clases, llegaría a tener en su favor una competencia tan grande de los que desean un empleo que reduciría los salarios del trabajo a la miserable y escasa subsistencia de la persona del trabajador, ni siquiera de su familia. Muchos no hallarían en qué trabajar, aun bajo tan duras condiciones, y quedarían reducidos a la mendicidad o expuestos a perpetrar las mayores enormidades. La miseria, el hambre, la mortalidad prevalecerían en un plazo de tiempo bastante breve entre aquella gente desdichada, y de ella pasaría el contagio a las clases superiores, hasta que el número de los habitantes del país quedase reducido al que pudiese fácilmente sustentarse con las rentas y caudales que en el país fuesen quedando. Este puede ser el estado actual o el próximo de Bengala y de algunos otros establecimientos ingleses en las Indias Orientales. En un país naturalmente fértil y que ha estado mucho tiempo antes despoblado, donde por consiguiente no puede ser difícil hallar el sustento necesario, muriendo con todo de hambre y de miseria unas 300 a 400.000 personas en un año. Acertamos si decimos que los fondos destinados para el sustento del pobre trabajador están muy próximos a su total ruina.
La diferencia del genio y espíritu de la Constitución británica, que gobierna y protege a las colonias americanas, esto está escrito en el siglo XVIII, y el de la compañía mercante, que oprime y domina a las Indias orientales, no puede acaso ponerse más patente ni a mayor prueba que la de los diferentes estados y circunstancias de ambos establecimientos en los dos hemisferios, el de una América próspera donde había un estado que velaba por una cierta equidad en la producción y distribución, y el de unas Indias en la India donde era una compañía comercial la que dictaba las leyes y explotaba al pueblo hasta esta situación de descripción que a mí, perdóname, me resulta tan familiar con lo que estamos viviendo. Y termina el autor con una conclusión. La abundante recompensa del trabajo, así como es efecto necesario, así es también el síntoma y causa más segura de los progresos de la riqueza nacional. Termina este autor diciendo, solo con unos buenos salarios puede un país prosperar. Ahora diréis, ¿es Carlos Marx? Es Adam Smith, el padre del liberalismo. Y entonces yo me pregunto, ¿estos señores son liberales? ¿O simplemente es que nos gobierna la moderna compañía de las Indias Orientales? Pues yo me temo que estamos en la misma situación que describía Adam Smith en la estación de Bengala. Estamos bajo un gobierno corporativo y ya no es un gobierno democrático que tenemos encima. Por lo tanto, no hay obligación de obedecerle y tendríamos que pasar lo antes posible a una rebelión organizada. Y me diréis, ¿y entonces qué pintamos en el gobierno de Andalucía? Pues en el gobierno de Andalucía pintamos, mientras sea posible, garantizar los servicios públicos y una administración del dinero público que haya para reactivar la economía, invertir y mejorar la capacidad productiva de la economía andaluza. En el momento en que eso deje de ser posible, tendremos que plantearnos si tiene sentido seguir ahí, porque repito, a Izquierda Unida para ser los capataces de Rajoy no nos votó nadie. Nada más y muchas gracias. Interesante y completa exposición, y pasamos directamente a un turno de intervenciones que seguro estáis ansiosos por aportar. Con animación de circo incluida. Turno de palabra. Gritando un poquito para que escuchemos más que a los focistas. Están en ello, Están en ello. Intervenciones, aportaciones, sugerencias. Yo creo que ahora mismo, durante muchísimos años, se ha evidenciado en la mayoría de los pueblos, incluido el nuestro, pues que la gestión privada era más eficiente que la gestión pública. Se argumentaba siempre pues que los servicios había que privatizarlos porque funcionaban mejor, porque los empleados públicos de la autoridad de saqueo y porque la garantía de funcionamiento era los servicios privados. Incluso ahora mismo, la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de las administraciones han privatizado montones de servicios. Antes era muy normal que en todos los pueblos la basura la recogía el municipio, el agua la gestionaba el municipio, todos los servicios los gestionaba el municipio. Se dieron dos casos. Primero lo privatizamos y si va mal le echamos la culpa a la empresa, ya con lo cual no tengo responsabilidad de gestión. Y la segunda parte, el que cobra el dinero me puede volver algo de vuelta, el financiarme campaña, el hacer todo. Eso lo ha estado haciendo empezando por el PSOE. La mayoría de los servicios educativos que hay en los centros públicos, desde la gestión de los comedores, desde la apertura de los centros y por las tardes, lo llevan empresas privadas, catering y montaje, que después ha puesto dinero, no lo puedo demostrar, pero es evidente que si le das a una empresa más caro que lo que a ti te cuesta, es porque algún chanchullo al menos no puede. Pues dentro de esa movida que hay, ahora hay una evidencia que hay que darle en la cara a todo el que conozca
estamos. El 41% del dinero público se pierde. El 21% vuelve a Madrid en forma de IVA, porque tenemos que pagar. Y la muñeca, la basura que vale cerca de 400.000 euros mensuales, con los 160.000 euros se vuelven a Madrid en forma de IVA. Digo, se vuelven a Madrid porque el recaudo del IVA es el Estado. Pero es que además le damos un 20% de beneficio a la empresa. Beneficio que si lo gestionara el municipio, al ser terminal no tiene que facturar IVA y además no tiene que pagar ningún beneficio empresarial. Bueno, pues esa evidencia hay que ponérsela así en la cara, sea del PP, sea del PSOE, sea quien sea. Es decir, está favoreciendo que nos roben, que se lleven el 41% del dinero que recauda un ayuntamiento. Está claro que hay cosas que hay que comprarlas afuera. El ayuntamiento lo va a hacer la fábrica de folio, pero la basura, la limpieza de los colegios, la limpieza de las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de no cambiar, de no hacer ninguna revolución social, sino sencillamente de la manera de gestionar lo que ahora mismo tenemos en los instrumentos. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo también boca a boca. No vale que lo digamos en los plenos, en las reuniones, sino evidenciárselo a la gente, porque la gente, o la mayoría de la ciudadanía, es que la empresa privada no cumple los pliegos de condiciones, incluso si los beneficios son garantizados. Y yo creo que hay una manera de por lo menos darle puntaría de esquinilla a ese afán de privatizaciones que nos ha llevado a donde estamos ahora. Muy bien dicho, Fermín. Emilio. A ver, una pregunta para Manolo. Hemos visto como en Europa, con el caso de Grecia y Italia, etcétera, hay un ataque total a la democracia. Es decir, han quitado presidentes que estaban elegidos democráticamente, lo gustaran o no, y han puesto a técnicos. Incluso en la campaña electoral griega ha habido un ataque escandaloso, porque además, bueno, de hecho, al Papa Andrés lo quitaron porque iba a hacer un referéndum. Es decir, mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en Europa, ya no en España? Porque lo de España lo entiendo. La selección juega muy bien, la Barcelona también, estamos entretenidos con eso. Pero, ¿qué está pasando en Europa? Que no se ha levantado la gente por eso. Porque a mí me parece un escándalo soberano. Esa injerencia en la campaña electoral impidiendo que un partido pueda conseguir una mayoría para gobernar. Y anteriormente quitando a un presidente de una forma descarada. Porque el presidente iba a consultar a su pueblo. ¿Qué cosa tan, ¿no?, tan democrática? Es decir, nosotros estamos gobernando con unos presupuestos que ahora no se dan. A mí me pide una cosa que está muy lejos de las promesas electorales, por lo tanto tengo que consultar al pueblo. Me parece de un sentido común y democrático total. Pues por intentar hacer eso, se tiene que... Y los trabajadores de Alemania, de Dinamarca, la democracia de Holanda, no dicen nada. ¿Qué está pasando en la gente? Mi pregunta, a ver qué me dice Manolo. El problema es que no solamente que no tenemos dinero, no solamente que no tenemos trabajo, sino que estamos muy asustados. Hace 3 días, Griñán se reúne en Madrid con Rajoy. Al día siguiente, Griñán dice que se van a ver obligados a que tengan que cerrar hospitales. Si tienen que cerrar hospitales, implica que todos aquellos andaluces que están pendientes de operaciones, de sesiones de bioterapia o de radioterapia, que tienen enfermedades que pueden perder la vida, ¿qué pasa? ¿Qué prioridades le vamos a dar? ¿Es que quieren que nos muramos para tener que pagar menos seguridad social, para tener que pagar menos pensiones? Porque hoy han dicho
Rajoy de que nunca va a bajar las pensiones. Nosotros los que vemos la televisión estamos acostumbrados que es muy frecuente que un político del PP o del PSOE dice que no le va a tocar nada a eso, parece como si estuviera avisando de que lo va a hacer después. Porque sería lo último. Es decir, yo estoy a todo. Esto es lo que quería decir. Bien. Así, yo quería comentar a Fermín precisamente que cuando ha comentado que realmente ese caso concreto que él ha dicho del servicio municipal de recuperar esas actividades, ¿no? Servicios públicos, de servicios públicos gestionados por el propio ayuntamiento, que un beneficio para el pueblo y que faltaría comunicárselo a la gente. Pero yo siempre he pensado que realmente la información ha estado manipulada y está manipulada, ¿no? Todos los medios de comunicación que están al servicio de todos sabemos quién, ¿no? de qué bancos o qué grandes multinacionales están tienen esclavizado, ¿no? esa información, que tan peligroso es eso como la desinformación. Y yo creo que el poder de la desinformación en Almuñécar en este caso es muy importante. Yo no entiendo cómo un municipio tan importante como este, no hay ningún medio de comunicación que sea independiente o libre que se haga eco de esta historia que está comentando Fermín, porque la única forma de tú llegar y revolucionar o rebelarte, o que el pueblo se rebele ante una injusticia primero es conociéndola, porque ahora mismo eso deja mucho que desear en la muñeca realmente, ¿no? esa falta de información. No hay comunicación entre el ayuntamiento, las medidas o las propuestas que tenga el ayuntamiento con el pueblo en general. Entonces, para eso yo creo que la mejor forma es conseguir que exista un medio de comunicación independiente en el muñeco, que tanto Fermín, Izquierda Unida, el Partido Popular, PSOE o el Partido Andalucista diga qué es lo que quieren hacer, qué alternativas tenemos, y dar la opción al pueblo a que conozca primero, que esté informado, para poder luego salir a la calle y defender sus derechos. Que ahora mismo estamos como un rebaño de ovejas en la puerta del matadero, pero no sabemos que después de esa puerta está el matadero precisamente. Estamos esperando a ver lo que pasa con nosotros. Como decía Nicolás, hay mucho miedo, pero es muy peligrosa la desinformación ahora mismo, creo. Y es que ahí, me lanzo a hablar, se me olvida el tema municipal. Yo creo que hay dos cuestiones que nadie ha cuestionado, o desde el gobierno central se ha cuestionado hasta ahora. La Iglesia, la Santa María, no se toca, hay que hacer recortes en educación, pero no hay nadie que se atreva a decir qué pasa con los 27.000 profesores de religión que hay adoctrinando niños en la escuela. Si la religión, pues la paga. Pero es que, ¿quién va a hablar de la Casa Real del Ejército? Incluso asumiendo cómo hay que repartir o cómo hay que redistribuir la riqueza del país. Es decir, esos son unos sectores, no por lo que se ha inmatriculado la Iglesia a las prioridades que tiene. Hay que recordar la famosa desamortización de Mendizábal, y a lo mejor había que coger y empezar a expropiar grandes capitales, propiedades. Pero es que desde la perspectiva del capitalismo, estamos en un mundo capitalista, cuando una empresa pequeñita quiebra, pues llegan los buitres, liquidan la empresa, subastan los bienes y se liquida. Bueno, ¿y la banca por qué no? ¿Por qué no se ha liquidado Bankia? Tienen que haber cogido, vender todos los edificios que tienen, vender los activos, el que haya metido la mano, que lo metan en la cárcel, y asunto liquidado. No, aquí se roba, se hace un fraude y ahora venimos todos con el dinero público, porque, hombre, el que tiene aquí los depósitos hay que garantizar los depósitos. Mire usted, la familia que tiene un pequeño comercio tiene la mala suerte, por la razón que sea que quiebra, y nadie va a plantearle un plan de rescate ni va a recordar lo que se le pone dinero público para salvarlo. Tendríamos que empezar a reflexionar muchísimas cosas que nos llegan continuamente por todos los sitios. Como esto todos los días es un invento y hay que estar consciente. Yo no soy gran economista, pero bueno, yo es las cosas, las sensaciones que tienes cuando oyes las noticias, y una cosa que es horrorosa, que es un fraude horroroso, y tenemos que ir con dinero público a pagarlo. Pues ese endeudamiento que nos enseñaba Manolo Gráfico, pues no tenía por qué pagarlo España. Se lo ha comido Bankia, pues que la liquide. Que tienen que venir aquí esos famosos de negro o de gris, con los que quieran vestir. Aunque vengan e intervengan ellos. Yo cuando Grecia está en quiebra. Muy bien, pues tendrán que expropiarle la gallina
en parte, ¿no? Yo sé lo que le van a quitar a la gente de Grecia, nada, es todo loco. Que van a venir a quitarnos la cosa, bueno, pues venga. Nosotros tenemos que esperar en nuestra casa que vengan a quitar. Porque si no, parece que nos tenemos que convertir nosotros en los gestores de este sinsentido permanente. Yo creo que estamos viviendo un momento súper apasionante, pero súper apasionante en la que yo con 55 años que tengo es la hostia lo que ya he visto y lo que estoy viendo. Pero creo que en este momento y la respuesta a la crisis tiene que ser una oportunidad. Y esa rebeldía y esa convulsión no puede limitarse estrictamente a dar respuesta a algo tan nefasto como es un fraude, como es una estafa. Yo creo que están en cuestión más elementos. Hay una introducción de un componente ideológico en la economía que es un poco lo que nos quiere llevar al traste. Para mí está en cuestión la transición política de este país y ahora se pone en evidencia que realmente era una democracia que fuera falsa, porque se haya podido transformar, se haya podido evadir el capital, hayamos ido a esa involución de no control de la planificación de la economía, como dice la propia Constitución, evidentemente la Constitución era un timo. Se hizo sobre esos valores. Pero no solamente eso, es que también hay que plantearse en este momento que el problema real es el capitalismo, que no es Rajoy, que no es el PP, que no es la derecha, es decir, que es el cambio o la ausencia de referencias internacionales a un modelo estrictamente salvaje capitalista. Es decir, ese problema también está ahí. Lo digo porque las respuestas tienen que ir más allá. Para mí lo que falla es el modelo, es el sistema y es el gobierno. Es decir, porque en este momento, aunque la reforma no lo diga, ¿qué cojones hacemos con una monarquía anacrónica que solamente existe en este país? Y ya sé que ahora me pega hablar de la república. Pues también. Pero ¿qué planteamiento? Por ejemplo, ¿qué les pasa a los sindicatos de clase? Que tienen que revisar su estructura. Sí, porque aquí se pone en evidencia que la moderación y la concertación salarial y social era un cuento chino, porque la patronal y los empresarios estaban forrándose mientras nosotros estábamos tranquilamente estabilizados, cuando no empobreciéndonos. ¿Qué pasa con la Europa? Si no repensamos la Europa, no avanzamos nada. Es que seguimos defendiendo la Europa del capital. Había gente aquí que planteó abiertamente: lo de Maastricht era un timo, porque era la Europa de la transacción de los capitales y tal. Me acuerdo que se decía algo como que nacer lavadora en Europa era más privilegio que ser trabajador en Europa. En los momentos de gran crecimiento económico, la equiparación social, salarial, de derechos entre los europeos ha sido falsa. ¿Este problema es en toda Europa? No es igual en todo. Es en este país porque hicimos una transición falsa y porque tenemos una democracia y una estructura democráticas falsas. Por lo tanto, esta crisis tiene que ser una ocasión para ir más allá. Esa rebeldía de la nacionalización de la banca tiene que ser de también una modificación de la representación social y política en este país. No sirve el modelo, no sirve el sistema. Por lo tanto, creo que tenemos que, además de indignarnos, pasarnos a la acción de otra manera bien distinta. Y no estoy pensando en contestaciones. Esta mañana yo alucinaba en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que confundan abiertamente los derechos con privilegios. O sea, ahora hay que vender que los recortes a los funcionarios es que son lógicos, o porque yo tengo unas garantías sociales que los demás trabajadores no lo tienen. Por lo tanto, ese derecho es un privilegio que el resto de la gente entiende que yo no debo de tenerlo. O sea, la crisis es un problema, pero puede ser una salida y una solución para ir más allá de la misma. Y por supuesto la socialdemocracia, que esa ilusión que tenía la izquierda, no es el camino. El camino es el socialismo. El camino es el comunismo. Y el capitalismo es el problema. ¿Ves? Ya sé que te lo estoy diciendo, que son elementos casi tuyos, pero yo creo que es que inclusive hay que decirlo siempre que se pueda, que esto no es cualquier cosa, coño. Bien, yo en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Asamblea de Izquierda Unida La Muñeca. Yo soy de la Asamblea de Malacena, estoy por aquí casi de casualidad, os vi por el Facebook, estaba acá y dije, pues de venir. Por este acto, reunir en agosto el número de personas que está y de la manera que se está hablando y de lo que se está hablando, pienso que es altamente difícil y os doy la enhorabuena, porque es una actividad muy interesante. Yo estoy vinculado al Muñeca de muchas formas, no obstante he estado 2 años trabajando aquí como director de la oficina del INEM, Servicio Público Europeo Estatal, por eso quizá me hizo referencia a Manolo y casi que por alusiones hablo.
Como licenciado en Derecho, también iba a intervenir un poquito en el orden de lo que decía Ángel. Perdón, pero un poco como hablar así. Un poco en el sentido de lo que decía Ángel. Cuando estudiábamos todo el tema de la transición en la facultad y estudiábamos todas las formas y hablábamos del consenso democrático, de tal, realmente los que perdimos fuimos la gente de izquierda, la gente concretamente comunista, que tuvimos que renunciar incluso del momento determinado a la bandera republicana. El artículo 1.1 de la Constitución, el primer artículo de la Constitución del año 78, no sé si el tenor literal es así, antes yo no lo he de la oposición, decía: España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad, muy interesante, el pluralismo político. Eso en el artículo 1.1 de la Constitución española. Esto se recoge en muy diversas cuestiones y ahora nos quieren cambiar la ley de base de reguladora del régimen local, la 785, para precisamente cargarse por medio de una ley normal y corriente, cargarse una ley superior y el marco jurídico de nuestro ordenamiento, que es la Constitución del 78. Claro, me sorprendería como jurista, porque nosotros estudiamos en la facultad, que nuestra Constitución era rígida y difícilmente modificable por unos procesos, una mayoría que garantizaban que iba a establecer un sistema que iba a facilitar la convivencia en nuestra sociedad durante muchísimo tiempo, como así ha estado siendo. No me sorprende cuando se pone en agosto del pasado año y la modifican de la manera que ha explicado también Manolo. Y luego estamos también que el título Estado de la Constitución desarrolla la organización territorial del Estado español, donde las comunidades autónomas tienen una base fundamental y donde hoy lees en cualquier periódico, yo compré El País esta mañana y ves a un tal Sanz, alto cargo del PP en Andalucía, donde está directamente diciendo al gobierno andaluz, aquí tenemos un representante de él en la provincia de Granada, le está diciendo directamente: señores, devuelvan las competencias en educación y sanidad, puesto que no van a ser capaces de pagarlas con los recortes que yo les estoy imponiendo. Fuerte. O sea, se han cargado también el título Estado de la Constitución, la organización territorial y cómo lo hemos distribuido, ¿no? Municipios, provincias y comunidades autónomas, donde el 148 decía la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y el 149 las del Estado. Y luego llega el artículo 41 de la Constitución, que era el último que quería enseñar. El 41 de la Constitución dice que los poderes públicos atenderán a los ciudadanos en circunstancias de necesidad y especialmente en la situación de desempleo. A raíz del artículo 41 de la Constitución deriva toda la protección del Sistema Nacional de Empleo, Sistema Nacional de Desempleo, tal y como están las circunstancias. Bien, también se lo han cargado. O sea, lo que acaban de hacer todavía no ha sido suficientemente explicado. Os diré, ha entrado en vigor el 15 de julio. El 15 de julio entró en vigor una reforma que atenta contra lo más básico del artículo 41, que es los ciudadanos y ciudadanas en situación de necesidad. Se han cargado el sistema de protección por desempleo de este país, la gente no se entera. El día que se enteren será cuando vayan a su oficina de prestaciones y le pregunta a los compañeros o la compañera del Servicio Público de Empleo Estatal: mire usted, acabo de cumplir los 52 años, estoy cobrando tal prestación, tengo tantos años de cotización, no encuentro trabajo desde hace un año, la antigüedad la demanda de empleo de manera interrumpida durante un año y necesito el subsidio para mayores de 52 años. Le voy a decir: no existe. Desde el día 15 no existe. Ahora pasa a los 55. El sistema de protección por desempleo, por no enrollarme mucho, tiene dos niveles: el contributivo, al que ha hecho referencia Manuel, y el asistencial, al que principalmente estoy refiriéndome yo. Han atacado a los dos de una manera bestial, pero bestial. No han tocado las SICA, no han tocado los beneficios, un 10% a todos aquellos que han defraudado, pero bueno, el nivel contributivo, os digo, la prestación contributiva, durante los primeros 180 días de duración de esa prestación, se cobra un 70% de la base reguladora. A partir del día 181 bajaban un 10% y se cobraba un 60% hasta el final. De lo que se cobraba, uno tenía sus deducciones de IRPF, que han subido, por lo tanto los parados cobran menos, y además de esa parte que pagaba el trabajador,
la cuota del trabajo de IRPF, un 35% se lo pagaba el Servicio Público de Empleo Estatal, porque era un ciudadano o ciudadana en situación de especial necesidad. Ahora el 100% lo paga el trabajador, por lo tanto han bajado también lo que está cobrando el ciudadano o ciudadana en desempleo, el nivel contributivo que cotiza. Y ahora no solamente lo bajan del tramo del 70 al 60, un 10% menos a partir del día 181, sino que lo han bajado al 50%. Lo que quiere decir que vas a cobrar, a ver si tienes más de 6 meses de desempleo, a partir del día 181 de tu prestación, el 50% de la base reguladora por la que hayas estado cotizando los 6 años anteriores. Es muy grave, y esto si lo hacemos en términos monetarios, temblaríamos. Tocan el nivel asistencial. El nivel asistencial es el subsidio por desempleo de 426 euros que se cobran en distintas circunstancias. Pues lo tocan de manera tal bestial, bueno, se cargan el subsidio especial de mayores de 45 años, que sería complejo y largo explicarlo, ¿no? Pero voy a ir a lo básico. Por ejemplo, uno actualmente hasta el 14 de julio tenía un trabajo de 6 meses a tiempo parcial, trabajaba 4 horitas al día, 50% de la jornada. Terminaba esos 6 meses, no encontraba trabajo, se iba a su oficina de prestaciones y solicitaba el subsidio por desempleo. La ayuda familiar, como lo conoce la gente, tuviera o no tuviera familia, por esos 6 meses tenía derecho a 6 meses a razón de 426 euros al mes. Hubieras trabajado al 50% o al 100%, puesto que se consideraba que era un nivel asistencial y tenía que ser la misma cantidad de dinero para todo el mundo. El que cotizaba al 100%, 426, el que había cotizado el 20% porque su jornada era más pequeña también cobraba 426. Era una especie de ayuda social, de redistribución de la riqueza que también contempla la Constitución española. Ahora, si yo he trabajado durante esos 6 meses al 50% y voy a solicitar mi subsidio por desempleo porque no encuentro trabajo, voy a cobrar la mitad de los 426 euros. Si es difícil sobrevivir con 426 euros, con 212,5 me decís, ¿cómo? La mitad, o sea, estamos hablando de reducción del 50% de personas en situación de especial necesidad que los poderes públicos, según el artículo 41, tenían que garantizar su derecho, ¿vale? El PRODI, la ayuda que conocían como Zapatero, era una ayuda, digamos, casi de, entre comillas, asistencia social de última instancia a aquellas personas que habían agotado el paro, el subsidio por desempleo, no encontraban nada y decían, pues bueno, mire, va a hacer usted unos cursos de formación, vamos a prestar una atención especial a su seguimiento, contrataron 1.500 orientadores o promotores laborales que han ido a la calle recientemente, también con los recortes del gobierno central, 400 y pico en Andalucía, y lo echan directamente a la calle. Y el PRODI pues eran 426 euros sin necesidad o no podían ser prorrogados únicamente por 6 meses. Lo cambian cuando llegan los populares por el Prepara o Programa de Recualificación Profesional, 399,34 euros. 399 de 426 ya tenían ahí una rebaja importante, otro pellizco, a los que menos tienen. Pero es que ahora desaparece, a partir del 15 de agosto ya no existe. No existe. Y dices, bueno, eso es un problemático, ahí está revolcada. Pero queremos que la ayuda la prorrogue en 6 meses más. Bueno, yo no sé si es cuestión de prorrogar o no prorrogar ayuda. Hay 2 presupuestos este año. La prórroga de los presupuestos del año pasado y los presupuestos generales del Estado que aprobaron en mayo-junio del 2012. Tan profesionales son estos tecnócratas y tan exquisitos en cómo elaboran las cuestiones que no previeron el incremento bestial de solicitudes de subsidio Prepara, no lo previeron y no lo tuvieron en cuenta en esta última época a raíz de la entrada en vigor en febrero de la reforma laboral. La gente en la calle cogían sus prestaciones, se le han agotado sus paros de 4 meses o sus subsidios, llegan ahora y han empezado a solicitar el Prepara muchísima gente. El Prepara se acaba, han hecho una modificación de presupuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que como no lo previeron, una partida presupuestaria de un determinado dinero, ese dinero se ha agotado en marzo. Están tirando de otros sitios. ¿Y qué pasa ahora? Que si ustedes van mañana y han solicitado el programa Prepara, por ejemplo, aquí en Almuñécar, van a cualquiera de mis compañeros, a Encarnia, Magdalena, Emilio, y les preguntan por qué no han cobrado todavía la nómina de junio,
que normalmente se debería cobrar el 25 de julio, porque se cobraba por meses atrasados al final del mes siguiente, y les dirán, pues porque no hay dinero. Señores, los que han en este país solicitado el programa Prepara junio, julio y agosto no van a cobrar hasta final de septiembre. Hasta final de septiembre. 399 euros, o sea, los más tirados, los peores, los más perjudicados de nuestra sociedad, están con esos 399 euros para lo más mínimo indispensable para vivir y no tener que irse a la calle debajo de un puente, pues no van a cobrar junio cuando lo estaban esperando, ni en julio, ni en agosto, sino a finales de septiembre. Porque los técnicos del PP han hecho mal sus cuentas con los presupuestos, no han previsto que su reforma laboral iba a ser un ataque y un misil a la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de este país, y nos hemos cargado precisamente a la gente que estaba en necesidad. Yo, desde luego, si esto, cuando yo aquí en esta misma ciudad hacíamos parones de 10-15 minutos en la puerta del trabajo, cuando en la primera reforma laboral algunos nos criticaban, míralo, los caraduras, los funcionarios, los caraduras, que estáis más, tenéis que quitar, tal, vagos, tal. Bueno, lo hacíamos. Ahora estoy de director en Nayor. Las 3 últimas veces que hemos salido en el parón este reivindicativo, la gente se ha salido con nosotros, los desempleados y desempleadas, y cuando hemos vuelto a entrar nos han aplaudido. O sea, a mí se me ponían los pelos y todavía cuando recuerdo esa imagen, es que me emocionaba, decía, la gente se está empezando a dar cuenta de que no somos los empleados públicos sus enemigos, de que no somos caros y de que no estamos engañando a nadie. En el tema de los salarios, la bajada de salarios que ha presentado Manolo, media desde el 2009 hasta el 2011, final de estos últimos 9 trimestres creo que era, ¿no? Era del 2,1%, la bajada media de los salarios de general de los trabajadores de este país. La mía, mi bajada del 2009 aquí, os digo la mía por no decir en general, la mía ha sido un 21%, cobro un 21% menos del 2009 ahora, atendiendo, como sabréis si vais a las oficinas de empleo, pues bueno, una barbaridad de gente más, con los mismos medios, el mismo personal. Estamos en una situación realmente dramática, eso lo voy a decir al entrar a Ángel, estamos casi en una situación de guerra, auténtica guerra, sin misiles, sin muertos, no como en Siria, pero vamos a tener unas dificultades realmente grandes. Y enhorabuena a los de aquí. No había más turnos pedidos, ¿verdad? ¿De palabra? Muy rápido. En primer lugar, plantear, evidentemente no tengo nada que añadir a lo que ha comentado Óscar, nada más que la sugerencia que le hacía a Lucy de que yo creo que haríais muy bien en las muñecas, si es posible, convocar una reunión informativa donde se diga a la gente cómo está la legislación y tal, si es que eso es compatible con las unidades y tal, pero creo que es importante que la gente sepa qué está pasando con las situaciones que explicaba Óscar. Nada que añadir tampoco a lo que ha planteado Ángel. No, efectivamente, habrá que plantearse necesitamos un marco nuevo de relaciones democráticas en este país, que esto lo dejamos a medias, o lo dejaron a medias en el 75, o incluso seguir con la dirección no del todo adecuada, y que hay que establecer un marco nuevo de reglas que no podemos seguir así, porque es verdad que es distinto lo que pasa en España a lo que pasa en otros países. Acentuar lo que comentaba Nicolás. Es muy grave que el presidente de Andalucía vaya a hablar con el presidente de España, se le diga, oye, ¿en qué marco nos vamos a entender? De esto hay que tener un gesto de responsabilidad, no estamos dispuestos desde Andalucía a contribuir en lo que nos toque al marco de endeudamiento que habéis establecido, pensando en el marco razonable. El otro se calle, le dé la mano, se haga la foto y al día siguiente, sin previo aviso, el hachazo impresionante que os he explicado de los 2.700 millones a Andalucía para que los andaluces dejemos de tener servicios que necesitamos, para que las comunidades cuyos gobiernos han estado despilfarrando el dinero puedan despilfarrar un poco más. Entonces, claro, yo creo que es correcta la salida
de decirle a los andaluces, mirad, esto significa esto, significa que cerramos los hospitales para provocar la respuesta social. Y vuelvo a incidir ahí porque efectivamente no es cualquier cosa, no es cualquier cosa ya a lo que nos enfrentamos, es la situación real de que nos quiten los servicios básicos fundamentales, de que se cierren centros de salud, de que se deje de operar a la gente, de que se cierren institutos, yo no sé de qué. Pues algo tan sencillo. Yo hoy he estado, como se han comentado antes Lucy, estoy estrenándome de delegado de obras públicas. Y hoy un papel que he firmado, que es un informe en el que el jefe de servicio de carretera de Granada me lo manda para que yo lo firme y lo mandemos a Sevilla, y nosotros explicamos que después de la política de recortes, el estado de las carreteras en Granada es tal que no se garantiza la seguridad vial de los usuarios de las carreteras. Y que nosotros lo informamos para que Sevilla le conste, por si pasa algo, que no tengan responsabilidad penal los funcionarios de Granada. ¿Qué vamos a recortar? Estamos ya en ese nivel. Estamos en ese nivel y nos plantean esos 2.700 millones. Por eso yo creo que está bien que empecemos a alarmar a la gente, porque no es alarmismo, es honradez. Y honradamente, y le preguntaban en la radio, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Se va a cerrar? ¿Se va a acabar el Profim el metro el año que viene? Pues no lo sé. Con los 2.700 millones de recortes, entre que la gente no pueda operarla y que tengamos que pagar las obras del metro, yo imagino que Rajoy nos cierra el metro. Claro, el tío de la radio que era Onda Cero se echaba la mano a la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Engañamos a la gente? A la gente hay que decirle la verdad. Por eso es muy importante lo de los medios de comunicación alternativos. Tenemos que hacer un esfuerzo brutal de comunicación, porque estas cosas la gente no las sabe. La gente no sabe lo grave que es la situación. Yo no tengo respuestas para por qué no hay un levantamiento general y hasta luretes en el conjunto de la Unión Europea, pero sí sé que ese levantamiento se está produciendo de manera paulatina. Lo que decía Óscar de la experiencia de su trabajo, de la movilización que quiere tener la complicidad de la ciudadanía, no es ninguna tontería. Que cuando el otro día nosotros nos encerramos en la delegación de Hacienda, en el encierro simbólico de 36 horas, en vez de hostilidad, salieron todos los funcionarios a aplaudirle a Izquierda Unida allí, desde que efectivamente hasta que emocionados. Pues no estamos acostumbrados a eso. Y hay que ir increciendo. El escenario político en España cada vez se parece más al de Grecia. La última encuesta, el PP 30% de votos, sacó 45 hace 6 meses. El PSOE 24, porque está donde estaba, porque la gente sabe que no estuvieron a la altura cuando esto. Izquierda Unida, que hemos sacado un 6 y pico, un 7, no me acuerdo, en las generales, en un 13% en 6 meses. UPyD, por cierto, la respuesta reaccionaria, 10%. Es muy parecido al escenario que tenían en Grecia hace 6 meses. Con una Syriza, con una izquierda alternativa, con una izquierda anticapitalista. En dinámica de ir a adelantar la socialdemocracia. ¿Somos capaces de generar ese cambio? Somos capaces también de abrir la organización como para que aquí Izquierda Unida junto con otra gente sea capaz de conformar un frente mucho más amplio que el actual. Somos capaces de establecer la suficiente movilización como para que la gente entienda que nos quieren llevar a un destino de servidumbre. Pero al final esto es... Me parece muy importante resaltarlo. Mirad, una de las cosas que me he enterado hoy. ¿Habéis oído hablar de eso de la financiación público-privada? Sobre esta carretera se va a hacer por el sistema de financiación público-privada. Yo hoy me he enterado con números de lo que significa la financiación público-privada. Carretera de Indayot-Darbo, presupuesto 180 millones de euros. Forma de hacerla, una empresa que hace el estudio, hace la carretera, hace las expropiaciones, financia las expropiaciones, corre con todos los gastos de la carretera, como si fuera pago. Y a continuación, durante 30 años, 20 millones de euros de canon a esa empresa. No,
20 por 30, 600. Una carretera cuyo presupuesto es 180 millones. Mi prioridad como delegado es parar eso, es evidente. Y lo siento mucho por los ciudadanos de Inatrotable. Pero vamos, es que, ¿qué estamos haciendo? Es un endeudamiento de por vida. Es que nuestros hijos paguen nuestras carreteras, pero además que las paguen al triple de lo que cuesta hacerlas. Y evidentemente una empresa se lleve lo que no está en los escritos. Bueno, ese es el modelo. ¿Os dais cuenta? Es contraer un endeudamiento tan bestial que ya asumamos que el 50% de todo nuestro trabajo, de todo nuestro salario, de toda nuestra riqueza, el 50, el 60, todos los años, para siempre, es para la banca. Ese es al final, es como una vuelta a un estado feudal, en el que el siervo la mitad de la semana se la daba al señor. Bueno, pues ahora la mitad de la semana se la damos a la banca y de la otra mitad, la mitad al capital que nos emplea, y a nosotros nos queda un día de trabajo. Entonces, hay que generar, hay que gestionar y provocar una respuesta generalizada, y tenemos movilizaciones que ya están planteadas. Hay una movilización masiva el día 15 de septiembre en Madrid, confluyendo con marchas desde distintos sitios. Nosotros desde Andalucía hemos planteado, estamos trabajando en la marcha roja contra el paro, que salga desde Bailén y que vayamos en marcha hasta Madrid. Nos vamos a abocar en eso, vamos a montar un espectáculo de gente desde Granada, desde Andalucía, marchando hacia Madrid en contra del paro. Vamos a participar en la iniciativa Toma el Congreso el día 25 de septiembre, que va a ser un problema importante de orden público, que va a ser un espectáculo a la griega en este país, porque yo creo que hay que ir a eso dentro. Hay que entrar ya en la fase de desobediencia civil activa. Vamos a participar en el Toma el Congreso el día 25 de septiembre, en los viernes negros, de los que hablaba antes. Yo sí. Vamos a hacer ocupaciones, vamos a ocupar bancos, vamos a explicar a la gente, vamos a generar comunicación alternativa. Yo creo que hace falta, más que nunca, una izquierda muy organizada, que crezca mucho, que gane gente y que esté en movilización permanente, porque yo no sé si está en la bandera final, pero se me parece. Y nada. Muchas gracias. Con esta reflexión